Aunque los científicos aseguran que los osos grizzly no ven a los humanos como presas, las experiencias en la vida real suelen sugerir lo contrario. Cuando los encuentros ocurren casi cada vez que los humanos se adentran en su hábitat, es difícil no cuestionar esta afirmación. Acompáñanos mientras contamos la historia de 3 amigos que se encontraron a merced de un oso grizzly. ¿Es correcta la teoría de los científicos o la realidad cuenta una historia diferente? Descubre la verdad con nosotros. Los 3 amigos de la universidad, David Kaleo, Samuel Ikaika y James Kiwi, soñaban desde hacía tiempo con explorar la naturaleza remota de Alaska. Después de años de planificación emprendieron su viaje, adentrándose en las vastas tierras salvajes de Alaska. Como experimentados excursionistas, estaban emocionados por la belleza que los rodeaba, montañas, bosques y un río rápido cerca de su campamento. El primer día de su expedición fue inspirador. Caminaron a un ritmo constante maravillados por el paisaje y montaron el campamento mientras el sol se escondía tras el horizonte. La noche fue tranquila con una pequeña fogata proyectando sombras parpadeantes mientras comían en silencio. A medida que la oscuridad se asentaba, las estrellas aparecían en un despliegue brillante y los amigos se durmieron, ajenos al peligro que acechaba cerca. Sin que ellos lo supieran, un oso grizzly había detectado su olor. Atraído por el leve aroma de comida, un gran macho preparándose para el invierno había estado siguiendo su rastro en silencio. Mientras avanzaba la noche, rodeó el campamento evaluando la situación. La fogata se había apagado, dejando poco para disuadirlo. El día siguiente comenzó como el primero, con los amigos ansiosos por continuar su aventura. Desmontaron el campamento y se adentraron en un terreno desafiante, impulsados por la promesa de una belleza intacta. Al mediodía llegaron a una meseta que ofrecía una vista de colinas boscosas, picos nevados y el río serpenteando abajo. Descansaron disfrutando de la vista y tomando fotos. Este era un lugar que pocos habían visitado. Pasaron la tarde explorando la meseta, cuidadosos de no dejar rastro de su presencia, conscientes del frágil equilibrio del ecosistema. Pero mientras disfrutaban de su aventura, el grizzly seguía en su rastro recordando que en la naturaleza, los humanos no siempre están en la cima de la cadena alimenticia. Al caer la tarde, eligieron un nuevo campamento entre un grupo de altos pinos. Los árboles ofrecían algo de protección y el suelo era cómodo para montar las tiendas. David y Samuel montaron las tiendas mientras James recogía leña. Encendieron otra pequeña fogata y prepararon su comida con el mismo cuidado y eficiencia que habían perfeccionado tras años de acampar juntos. La noche cayó rápido y el calor del día dio paso al frío de la tarde. Los amigos se sentaron alrededor del fuego compartiendo la fácil camaradería de años de amistad. Las estrellas aparecieron de nuevo, más brillantes que la noche anterior, y el bosque a su alrededor parecía vivo con los sonidos de las criaturas nocturnas. El crepitar del fuego y el ocasional chasquido de un tronco rompiéndose marcaron la noche. Pero el oso seguía allí, observando desde las sombras. Los había seguido de nuevo con su interés aumentado por su presencia. El día también había sido largo para el oso, moviéndose por el denso bosque y manteniéndose a una distancia prudente de los humanos. Ahora estaba más cerca que la noche anterior, el olor a comida más fuerte y la paciencia del oso agotándose. La oscuridad ocultaba sus movimientos mientras se acercaba. Los amigos, ajenos al peligro que acechaba más allá del resplandor de su fogata, se fueron a dormir cansados por el esfuerzo del día. Aseguraron su comida lo mejor que pudieron, colgándola en lo alto de un árbol lejos de las tiendas, una precaución que habían tomado incontables veces antes. Se metieron en sus sacos de dormir, el calor y la comodidad de sus tiendas, en contraste con el frío exterior. El sueño llegó rápido, los sonidos del bosque los arrullaron en una falsa sensación de seguridad. Pero el oso estaba más cerca, su hambre y curiosidad, superando cualquier temor que pudiera haber tenido. Se acercó al campamento lentamente con sus movimientos deliberados y calculados. El olor a comida era embriagador, y la enorme figura del oso se movía mientras se acercaba a las provisiones colgadas. Derribó la comida desgarrando las bolsas con una ferocidad nacida del hambre. El ruido fue suficiente para despertar a los hombres, pero ya era tarde. Impulsado por el hambre y el instinto, arrasó el campamento con una velocidad aterradora.
Alcanzó la primera tienda, destrozando la tela sin dar tiempo a que los tres amigos reaccionaran. Su inmensa fuerza hacía inútil cualquier esperanza de supervivencia. Se movió de tienda en tienda con eficiencia, sus mandíbulas y garras ejecutando su letal trabajo en segundos. En menos de 2 minutos, el campamento era un escenario de violencia y las vidas de los amigos apagadas en un asalto implacable. Cuando el silencio volvió al bosque, el oso se alejó dejando solo destrucción detrás. Días después, un grupo de rescate alertado por las familias llegó a una escena. El campamento era irreconocible con tiendas destrozadas y el suelo manchado de sangre. Los restos de los amigos llevaban las marcas de la ferocidad del oso. El ataque conmocionó a la región, generando temores y urgentes debates sobre los peligros de aventurarse en territorio de osos. Surgió la especulación, ¿fue el oso impulsado por el hambre o fue provocado? Pero los amigos no habían hecho nada mal. Su trágico final, un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza. Para sus familias, la pérdida fue devastadora. Un sueño de aventura en Alaska cruelmente truncado por uno de sus depredadores más temidos. La vasta naturaleza de Siberia, con su interminable extensión de hielo, nieve y bosques, seguía intacta por el tiempo, un reino donde el poder de la naturaleza era absoluto. Allí 2 científicos alemanes, el doctor Klaus Ritter y la doctora Anja Weber, emprendieron una misión crucial para estudiar los efectos del cambio climático en la fauna local. Su viaje había sido arduo, implicando aviones, helicópteros y motos de nieve para llegar a un remoto valle fluvial en lo profundo de la taiga, donde establecerían su campamento y comenzarían su investigación. En su primera mañana, Klaus y Anja, abrigados con capas térmicas contra el intenso frío, se dirigieron al río parcialmente congelado para recolectar muestras de agua. El trabajo era lento y meticuloso, cada muestra tomada con cuidado y precisión. Al mediodía ya tenían suficientes datos para regresar al campamento y comenzar su análisis. Klaus instaló el equipo portátil de laboratorio mientras Anja filtraba las muestras de agua, ambos trabajando en silencio. El sol bañaba el paisaje con una luz dorada antes de ocultarse, haciendo que la temperatura descendiera aún más. Klaus y Anja se turnaron para alimentar su pequeña estufa de leña, buscando calor mientras continuaban con su labor. La naturaleza circundante se volvía más amenazante con la luz menguante, las oscuras aguas del río escondidas bajo una fina capa de hielo y los imponentes árboles que se erguían como silenciosos centinelas cubiertos de nieve. Hicieron una pausa para preparar la cena, hirviendo agua en una estufa de gas para rehidratar sus comidas deshidratadas. La comida les proporcionó el calor y sustento necesarios en ese entorno tan hostil. Luego repasaron sus hallazgos, discutieron las implicaciones y planearon las actividades del día siguiente. Klaus y Anja eran conscientes de los riesgos de su trabajo. En esta parte tan remota de Siberia estaban completamente aislados. Cualquier percance podría ser catastrófico. No obstante, con su experiencia y las precauciones tomadas, confiaban en su capacidad para superar los desafíos de esta naturaleza implacable. Al caer la noche, aseguraron el campamento, guardando la comida y los suministros de manera adecuada para evitar atraer a visitantes indeseados. Klaus fue el primero en irse a dormir, refugiándose en su saco de dormir dentro de la tienda. Anja permaneció despierta un poco más, terminando sus notas y revisando el equipo una última vez antes de meterse en su saco de dormir. El calor de la tienda y la comodidad de los sacos fueron un alivio bienvenido frente al frío exterior, y pronto ambos científicos estaban profundamente dormidos, agotados por el arduo trabajo del día. Pero la naturaleza no estaba en calma. En la oscuridad algo se movía entre los árboles. Era una criatura grande y poderosa, con sentidos agudos e instintos afilados. Un oso grizzly atraído por el olor a comida y la presencia desconocida de humanos en su territorio, había estado rondando el campamento durante horas. El oso era un depredador formidable, de casi 3 metros de altura sobre sus patas traseras y cerca de 450 kilos de peso. Había estado en semi-hibernación conservando energía durante el largo y duro invierno, pero el olor a comida lo había despertado y estaba en busca de alimento. El oso se acercó al campamento con cautela. Sus enormes patas apenas hacían ruido al hundirse en la nieve. Se detuvo al borde del claro. Klaus y Anja dormían ajenos al peligro que acechaba afuera.
El oso se acercó más con su nariz, moviéndose al captar el aroma de la comida guardada en el área de la cocina. Olfateó alrededor de las tiendas, su enorme cabeza rozando la tela, pero los científicos permanecían atrapados en sus sueños. De repente, con una ráfaga de velocidad, el oso irrumpió en la improvisada cocina, esparciendo suministros y rompiendo contenedores en busca de comida. El ruido despertó a Klaus y Anya, con sus corazones latiendo con fuerza al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Salieron de sus sacos de dormir desorientados y aterrorizados, pero el oso había captado su olor y dirigía su atención hacia ellos. Klaus fue el primero en reaccionar, agarrando una pistola de bengalas de su mochila en un intento desesperado de ahuyentar al oso. Disparó la bengala al aire, pero solo pareció enfurecer al oso. Con un rugido feroz atacó a Klaus, sus mandíbulas se cerraron sobre su brazo y derribándolo. La pistola de bengalas cayó de su mano mientras luchaba por liberarse, pero el oso era muy fuerte, sus dientes se hundían en su carne. Anya observaba impotente cómo el oso atacaba a Klaus, sus poderosas patas inmovilizándolo contra el suelo. Su mente no podía procesar lo que sucedía. Buscó algo en su mochila para ayudar, pero el oso pronto dirigió su atención hacia ella. Intentó huir, pero la nieve dificultaba su escape, y el oso la alcanzó en un instante. Sus garras rasgaron su espalda y ella cayó al suelo gritando de dolor. Las mandíbulas se cerraron sobre su cuello, silenciándola para siempre. El campamento se había convertido en un escenario de devastación, con tiendas rasgadas, suministros esparcidos y la nieve manchada de sangre. Al amanecer, la naturaleza seguía inmutable, indiferente a las vidas perdidas. Klaus y Anya yacían congelados, su expedición en la naturaleza terminando en una brutal tragedia. Cuando cesaron las comunicaciones de Klaus y Anya con su equipo en Alemania, la preocupación creció. Habían sido diligentes en enviar actualizaciones, y su silencio alarmó a todos. Se organizó un equipo de búsqueda compuesto por guías locales, expertos en vida silvestre y miembros del equipo de investigación. Días después, llegaron al campamento y hallaron una escena de horror: tiendas desgarradas, suministros dispersos y nieve teñida de sangre. Los cuerpos de Klaus y Anya fueron encontrados enterrados bajo la nieve y sus heridas mostraban la ferocidad del ataque del oso. Eran investigadores respetados, dedicados a entender el impacto del cambio climático en los ecosistemas frágiles. Sus muertes conmocionaron a la comunidad científica. La pérdida fue sentida no solo por sus seres queridos, sino también por el campo de la ciencia ambiental. La tragedia desató un debate sobre la seguridad de los investigadores en entornos remotos y peligrosos. Se pidieron protocolos de seguridad más estrictos, mejor capacitación y tecnología avanzada para monitorear posibles amenazas, pero el equipo de investigación se comprometió a continuar el trabajo que Klaus y Anya habían comenzado, honrando su legado al completar el estudio. Andrés Calderón era un experimentado mochilero solitario de Bogotá, Colombia. Se sentía atraído por la belleza agreste del interior de Colorado. Sus años de experiencia navegando terrenos difíciles y prosperando en soledad lo habían preparado para el desafío. Los picos escarpados de las rocosas y los bosques de pinos prometían soledad y conexión con la naturaleza. Planificando su ruta por algunas de las zonas más apartadas, Andrés conocía los riesgos. Sabía que estaba en territorio de osos y tomaba todas las precauciones, desde guardar comida en lo alto de los árboles hasta mantener a mano su spray para osos. Nunca había encontrado un oso grizzly en todos sus años de mochilero. Los días pasaron en calma mientras Andrés se internaba más en las montañas, con el paisaje alternando entre bosques densos y praderas abiertas. El clima impredecible aumentaba la emoción, era lo que lo cautivaba y desafiaba. Una noche, mientras montaba su campamento, apareció la primera señal de peligro: unas huellas frescas de oso grizzly en el barro. Un oso lo había seguido atraído por el olor de su comida o simple curiosidad. La enorme criatura se fundía con las sombras, aguardando mientras seguía al mochilero desprevenido. Andrés permanecía ajeno al peligro cercano. Al día siguiente continuó su caminata, con el sol iluminando las montañas y bañando el paisaje en una cálida luz dorada. El sendero lo condujo a un profundo valle, donde un arroyo rápido y cristalino cortaba el bosque. El agua brillaba bajo el sol, y Andrés decidió que era el lugar perfecto para descansar y reponer su suministro de agua. Se arrodilló junto al arroyo, disfrutando del frescor del agua al pasar por sus manos.
El sonido del agua corriendo era relajante. Mientras descansaba junto al arroyo, una sensación de paz lo invadió. El bosque vibraba con los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas al viento y el distante llamado de un halcón volando en lo alto. Cerró los ojos dejando que los sonidos lo envolvieran en un estado de satisfacción. El peso de su mochila era un recuerdo distante y los dolores en sus músculos se atenuaban ante la belleza del entorno. Pero la tranquilidad era engañosa. El oso grizzly se había acercado más. Había cruzado la misma cresta que él había descendido, sus poderosas extremidades impulsándolo por la pendiente. Su agudo olfato lo había llevado al arroyo, donde se detuvo con la vista fija en Andrés. No hubo advertencia, ni gruñido, ni crujido de hojas. Se movía con el sigilo de un depredador. Andrés no tuvo tiempo de reaccionar. El oso se lanzó sobre él con una velocidad asombrosa, cerrando sus poderosas mandíbulas sobre su hombro antes de que pudiera siquiera entender lo que ocurría. La fuerza del ataque lo derribó, su cuerpo se desplomó bajo el peso del oso. El dolor fue inmediato y abrumador, una agonía abrasadora que recorrió todo su cuerpo. Intentó defenderse y empujar al oso, pero fue en vano. Era implacable con sus garras rasgando su torso, desgarrando carne y músculo con facilidad. El ataque terminó en cuestión de momentos, pero para Andrés fue una eternidad. Quedó inmóvil con su cuerpo roto y ensangrentado, mientras el oso se retiraba al bosque con su curiosidad o hambre saciada. Los sonidos del bosque volvieron a la normalidad. Los pájaros retomaron su canto como si nada hubiera pasado. El arroyo continuaba fluyendo con sus aguas ahora teñidas de rojo. La mochila de Andrés yacía abandonada en el suelo con su contenido esparcido por el claro. Pasaron días antes de que su ausencia se notara cuando no hizo el chequeo programado. Amigos y familiares comenzaron a preocuparse, sabiendo lo meticuloso que era y cómo siempre seguía su cronograma. Un equipo de senderistas experimentados y personal de rescate fue enviado al área. Escudriñaron el sendero que había planeado seguir, buscando cualquier señal de él. Fue una búsqueda agotadora con el bosque y el terreno accidentado ralentizando el progreso. El clima había cambiado con lluvia y niebla cubriendo las montañas, dificultando la visibilidad y volviendo el camino resbaladizo y peligroso. Los días se convirtieron en semanas y la esperanza comenzó a desvanecerse. Pero los buscadores se mantenían decididos, sabiendo que cada momento contaba para encontrar a Andrés o al menos descubrir qué le había sucedido. Fue al 8º día que lo encontraron. El arroyo donde había descansado estaba tranquilo. Sus restos estaban esparcidos por el claro como testamento brutal a la violencia del ataque. Los buscadores permanecieron en silencio, el peso del hallazgo presionando sobre ellos. Habían encontrado a Andrés, pero no era el desenlace que nadie había esperado. La noticia llegó a sus seres queridos en Colombia y a la comunidad de mochileros y entusiastas del aire libre. Su fallecimiento fue un recordatorio sombrío de los peligros que acompañan al mochilero solitario en territorio de osos pardos. La naturaleza que Andrés había amado le había arrebatado la vida, una realidad dolorosa para aquellos que compartían su pasión por la aventura. El incidente provocó llamados a una mayor conciencia y preparación entre los senderistas solitarios en territorios de osos pardos. Expertos y autoridades instaron a los excursionistas a viajar en grupo, llevar spray para osos y estar siempre alerta. La historia se convirtió en una advertencia de que incluso los más experimentados y hábiles no están exentos de los peligros. Las montañas rocosas de Canadá, con sus picos imponentes y vastos bosques, ofrecen un refugio en la naturaleza salvaje. Fue aquí donde la familia Roberts, Mark, Emily y sus hijos Sarah y James decidió pasar un día en soledad, lejos de los senderos señalizados y los campamentos. Mark era un experimentado excursionista. Eligió un claro aislado rodeado de pinos altos para disfrutar de un tranquilo picnic con vista a las majestuosas montañas. Llegaron justo antes del mediodía, con el sol filtrando su luz entre el dosel de árboles mientras preparaban su picnic. Emily extendió una manta mientras los niños exploraban el bosque cercano. Mientras Doug preparaba la parrilla, la familia se relajaba disfrutando del ambiente sereno. Sus risas resonaban en el aire, un fuerte contraste con la quietud de la naturaleza. Pero un enorme oso grizzly se acercaba. El oso, en su mejor momento y preparándose para la hibernación,
Había estado buscando comida cerca cuando el aroma de la carne asada llamó su atención. Guiado por su instinto, avanzó con cautela a través de la maleza. Oculto por los árboles al borde del claro, observaba a la familia, acercándose cada vez más debido al irresistible olor de la comida. La poderosa presencia del oso pasó desapercibida como un recordatorio silencioso de las fuerzas salvajes y descontroladas que aún dominan estas montañas. Por un momento dudó. El instinto del oso estaba dividido, parte de él desconfiaba de los humanos, pero el hambre que le carcomía era más fuerte. Dio un paso hacia adelante y luego otro, emergiendo de las sombras hacia el claro. Dog fue el primero en notar al oso. Estaba cuidando la parrilla, cuando un movimiento en el borde de su visión llamó su atención. Su corazón dio un vuelco al girarse y ver al enorme grizzly caminando hacia ellos. El tamaño del animal y la intensidad en sus ojos provocaron una descarga de adrenalina inmediata en Mark. Supo que estaban en grave peligro. Dog gritó a Emily y los niños. Su voz rompió la calma del claro, enviando una sacudida de miedo a la familia. Emily se giró y sus ojos se abrieron con terror al ver al oso. Agarró a Sarah y James mientras su mente intentaba asimilar el repentino y aterrador cambio en su tranquilo día. El oso atacó a la familia. Se movía con una velocidad y ferocidad. Sus músculos lo impulsaban a través del claro en segundos. Se centró en la mesa de picnic donde la comida estaba dispuesta. Una comida fácil, si no fuera por los humanos que se interponían en su camino. Dog actuó por instinto. Agarró el cuchillo de caza que siempre llevaba, una gran hoja afilada que le había sido útil en muchas excursiones. Se colocó entre el animal y su familia, centrado únicamente en protegerlos. El oso alcanzó la mesa de picnic. Su impulso hizo volar la pesada estructura de madera al volcarla en su carrera hacia la comida. El ruido fue ensordecedor. El sonido de la madera astillada, el choque de platos y comida esparciéndose por el suelo, y los gruñidos del oso llenaron el aire. Emily se retiró lo más lejos que pudo con los niños, y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El oso estaba a solo unos metros de Mark, quien se mantenía firme con el cuchillo en mano, decidido a hacer lo que fuera necesario para defender a su familia. El oso se lanzó sobre Mark, con sus mandíbulas chasqueando a centímetros de su rostro. Dog balanceó el cuchillo en un amplio arco, la hoja cortando el aire y hundiéndose en el espeso pelaje del oso. El oso rugió con su pata golpeando a Dog con tal fuerza que lo derribó al suelo. El impacto fue brutal. Sintió cómo se le escapaba el aire al caer y su visión se nubló por un momento, pero no podía permitirse quedarse en el suelo. Ignorando el dolor, Dog se levantó de nuevo, su mano aferrando con fuerza el cuchillo. El oso estaba sobre él de nuevo con sus mandíbulas mordiendo su brazo. Dog empujó el cuchillo hacia adelante, clavando la hoja profundamente en el hombro del oso. El oso rugió de nuevo mientras se alzaba sobre sus patas traseras, imponiéndose sobre Mark. Dog debía mantener la atención del oso sobre él, lejos de Emily y los niños. Intentó apuñalar al oso apuntando a su cuello, pero el espeso pelaje y los músculos del animal desviaron el golpe. La pata del oso cayó sobre el pecho de Mark, desgarrando su camisa y su carne. El dolor era insoportable, pero Dog no se rindió. Giró el cuchillo hundiéndolo en el costado del oso. Ahora sangrando por varias heridas, lanzó un último rugido de furia. Golpeó a Dog una vez más, derribándolo al suelo antes de darse la vuelta y retirarse al bosque. El instinto de autoconservación del animal había superado su hambre. El dolor y la pérdida de sangre lo llevaron de vuelta a los árboles. Dog yacía en el suelo con la respiración entrecortada y superficial. Su cuerpo era un amasijo de dolor ardiente. Las garras habían desgarrado su pecho y brazos, pero estaba vivo y su familia estaba a salvo. Emily se arrodilló a su lado mientras presionaba sus manos sobre las heridas, intentando detener el sangrado. Sarah y James permanecieron inmóviles, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Con la ayuda de Emily, Dog logró ponerse de pie. Cada paso enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo, pero se obligó a seguir adelante. Llegaron a la camioneta, donde Emily subió a los niños antes de ayudar a Dog a entrar en el asiento del pasajero. El interior del auto se sentía sofocante, pero era un refugio. Emily arrancó el motor con sus manos temblando mientras conducía hacia el pueblo más cercano. La visión de Mark se nublaba mientras luchaba por mantenerse consciente con las heridas aún sangrando. El viaje fue una mezcla de miedo y urgencia.
En el hospital fue llevado a cirugía. Horas después, un médico informó a Emily que había sobrevivido, pero que le esperaba una larga recuperación. El oso se adentró en el bosque, llevando consigo el recuerdo del encuentro. Los antiguos bosques de las montañas Cárpatos en Rumania se extendían sin fin, una naturaleza salvaje donde la vida permanecía indomable. Desde los insectos más diminutos hasta osos que deambulaban por las colinas, la vida prosperaba entre pinos y abetos. Era un paisaje tan hermoso como implacable, donde la línea entre el mundo humano y el animal se desdibujaba. En una fresca mañana de finales de verano, un grupo de 7 turistas se adentró en una excursión guiada por estas montañas. Su guía Andrei Popescu tenía conocimiento de los Cárpatos y su vida silvestre. El grupo, compuesto por personas de diversas nacionalidades y orígenes, compartía el deseo de experimentar la belleza salvaje de la cadena montañosa más famosa de Rumania. Entre ellos estaban la fotógrafa china Mei Lin y su amigo botánico japonés Haruto Watanabe. Se unieron al ingeniero de software indio Rajesh Patel, el geólogo alemán Klaus Bauer y la científica ambiental búlgara Elena Petrova. Completando el grupo estaban la entusiasta de la vida silvestre de Nigeria Amara Okoro y la novata en senderismo de Sudáfrica Nia Kambule. Avanzaban por el bosque en voz baja, absorbiendo la serenidad de su entorno. Los árboles filtraban la luz del sol en patrones suaves sobre el suelo del bosque. Andrei lideraba con confianza, comprendiendo los ritmos de la tierra y sus criaturas. Había advertido al grupo sobre los osos, aconsejándoles mantenerse juntos y evitar movimientos bruscos en caso de un encuentro. A medida que ascendían más alto en las montañas, el bosque empezó a cambiar. Los árboles se volvieron más dispersos, dando paso a afloramientos rocosos y parches de flores silvestres. El grupo se detuvo en un pequeño claro donde se abría una vista impresionante de los Cárpatos, colinas onduladas y picos dentados. Un oso había estado siguiendo al grupo. Era una madre con sus crías escondidas cerca, y la presencia de humanos tan cerca de su guarida la había puesto en alerta. Los osos no son naturalmente agresivos, pero una madre haría lo que fuera necesario para proteger a sus crías. El oso se movía en silencio entre la maleza, lo suficientemente cerca para ver y oler al grupo. Sus músculos se tensaron con instintos que le gritaban que cargara y ahuyentara a estos intrusos. Aún así vaciló, dividida entre sus impulsos primarios y la comprensión de que estas criaturas no representaban una amenaza directa. El grupo continuó maravillándose con el paisaje, inconsciente de la sombra de la muerte que se cernía tan cerca. Mientras el grupo se preparaba para continuar, Andrei sintió que algo no estaba bien. El bosque se había vuelto inquietantemente silencioso, los habituales sonidos de los pájaros e insectos reemplazados por un pesado silencio. Escaneó los árboles, sus ojos se entrecerraron al detectar un movimiento en las sombras. Su corazón dio un vuelco al reconocer la inconfundible silueta de un oso, su forma masiva parcialmente oculta por el follaje. Andrei hizo señas al grupo para que se mantuvieran juntos, su actitud calmada traicionando el miedo que ahora lo invadía. Sabía lo que podría suceder si el oso decidía atacar, y necesitaba mantener al grupo unido para evitar cualquier movimiento brusco que pudiera provocar un ataque. El oso los observaba, con sus músculos listos para saltar. Comenzaron a moverse de nuevo, mientras Andrei mantenía un ojo atento en el oso mientras descendían por el sendero. Pero el oso ya había tomado su decisión. No podía permitir que estos intrusos se acercaran más a su guarida y sus crías. Con un rugido que resonó por el bosque, atacó con velocidad. El grupo se dispersó y esto desató los instintos depredadores del oso. Mei Lin sintió las garras del oso rasgando su brazo cuando intentó protegerse. Cayó al suelo con su cámara, se estrelló a su lado, mientras el dolor se apoderaba de su cuerpo. Haruto, en su intento de ayudarla, fue golpeado por la pata masiva del oso y lo lanzó contra un árbol. Andrei sacó la pistola de bengalas que siempre llevaba para emergencias. La apuntó al oso, rezando para que fuera suficiente para ahuyentarla. La bengala disparó al aire, la luz brillante y el fuerte ruido desconcertaron al oso, que se echó hacia atrás en confusión. Dudó, dividida entre el instinto de proteger a sus crías y el miedo a la amenaza desconocida que la bengala representaba. Retrocedió unos pasos con sus ojos aún fijos en el grupo.
Andrei disparó otra bengala más cerca del oso. La luz y el sonido finalmente lo asustaron. Con un último gruñido, giró y se adentró en el bosque, desapareciendo en las sombras. El grupo quedó en silencio, asimilando lo que acababa de suceder. Mei Lin yacía en el suelo sujetando su sangrante brazo, su rostro pálido por el shock. Haruto intentaba sentarse mientras se agarraba el costado donde el oso lo había golpeado. Los demás permanecían paralizados con la adrenalina recorriendo sus venas mientras trataban de procesar los eventos. Andrei tomó el control, evaluando las heridas y determinando que necesitaban llevar a Mei Lin y Haruto a recibir ayuda médica lo antes posible. Sabía que había una estación de guardabosques no lejos de su ubicación y urgió al grupo a moverse rápido, guiándolos por el sendero con una renovada sensación de urgencia. Llegaron a la estación en 1 hora, donde los heridos recibieron primeros auxilios y se organizaron los traslados al hospital más cercano. El brazo de Mei Lin estaba gravemente lacerado, pero sus heridas no ponían en riesgo su vida. Haruto había sufrido costillas rotas y contusiones, pero se recuperaría con el tiempo. El resto del grupo estaba sacudido pero ileso. Su cercano encuentro con el oso fue un claro recordatorio de los peligros que aún acechaban en la naturaleza. La noticia del ataque se difundió, lo que llevó a un clamor de conservacionistas y autoridades locales. Las montañas Cárpatos eran un destino popular para turistas, pero el ataque resaltó la necesidad de medidas de seguridad más estrictas y un mayor respeto por la vida silvestre que habitaba en las montañas. Se colocaron señales a lo largo de los senderos más populares, advirtiendo a los visitantes sobre la actividad de los osos y aconsejándoles que se mantuvieran en los caminos designados. Guías como Andrei recibieron capacitación adicional sobre cómo manejar encuentros con osos, y los turistas fueron educados sobre la importancia de mantenerse alerta y conscientes en territorio de osos. En la remota taiga rusa, el cazador experimentado Yevgeny Volkov navegaba solo por el vasto e implacable desierto. Endurecido por años de soledad, cada árbol y arroyo eran viejos compañeros. Al amanecer seguía el rastro de un ciervo con la precisión. Tenía la reputación de ser uno de los mejores cazadores de la región. El aire frío agudizaba sus sentidos, manteniéndolo alerta a cada sutil movimiento en el bosque. La taiga, con sus imponentes coníferas y espeso sotobosque, era tanto hermosa como peligrosa, donde la supervivencia era incierta. Yevgeny avanzaba, y la nieve amortiguaba sus pasos mientras seguía las huellas frescas de su presa. La emoción de la caza lo recorría mientras se acercaba al ciervo. El bosque se sentía pacífico, una calma engañosa que adormecía a Yevgeny en una falsa sensación de seguridad. Pero en la taiga, el peligro nunca estaba lejos, una lección que pronto recordaría mientras se adentraba más, sin saber del depredador que lo acechaba. No era el único cazador esa mañana. La taiga no solo albergaba ciervos y alces, también era el territorio del oso grizzly, el depredador indiscutible de esos bosques. El oso enorme con un pelaje del color de la tierra mojada había seguido a Yevgeny durante algún tiempo, moviéndose entre los árboles con un sigilo que desmentía su tamaño. El oso tenía hambre y sus instintos lo impulsaban a buscar comida mientras se acercaban los meses de invierno. El oso había captado el olor de Yevgeny más temprano ese día, un rastro tenue en el viento que lo condujo hasta el sendero del humano. El olor era extraño pero intrigante, y la curiosidad del oso había prevalecido. Había rastreado a Yevgeny durante kilómetros, sus enormes patas dejando profundas huellas en la nieve mientras se movía silenciosamente por el bosque. El oso estaba cerca ahora, lo suficiente como para ver al humano entre los árboles, sus oscuros ojos fijos en la figura que avanzaba. Desconocía el peligro que lo acechaba, concentrado por completo en el ciervo que cazaba. Se movía con sus ojos fijos en el suelo, su mente en la presa. El bosque a su alrededor parecía cerrarse, los árboles se hacían más densos y espesos. Las huellas del ciervo lo guiaban hacia un estrecho barranco, donde el suelo descendía y los lados del barranco se elevaban abruptamente. Era un lugar perfecto para una emboscada, donde el ciervo se vería obligado a disminuir su velocidad, facilitando a Yevgeny un tiro claro. Descendió al barranco, la nieve crujía bajo sus botas y avanzó con cuidado por el estrecho pasaje. Las huellas del ciervo eran más pronunciadas allí. El animal claramente había reducido su ritmo al navegar por el terreno accidentado.
El corazón de Yevgeny latía con fuerza. La anticipación de la caza alcanzaba su punto máximo. Sabía que estaba cerca y el ciervo estaba justo adelante, sin darse cuenta del peligro que lo acechaba. Pero el ciervo no era el único que desconocía el peligro. El oso, sintiendo que el momento era el adecuado, se acercó más fundiéndose con las sombras proyectadas por los árboles. Observó cómo Yevgeny descendía al barranco. Sus fosas nasales se dilataron al captar nuevamente el olor del humano. Los instintos del oso se apoderaron de él, empujándolo hacia adelante mientras se preparaba para atacar. Se movió con sorprendente velocidad para su tamaño. Sus poderosos músculos lo impulsaron con una intención letal. Yevgeny alcanzó el fondo del barranco y se detuvo. Sus ojos escaneaban la zona por delante. Ahora podía ver al ciervo, un joven macho entre los árboles. Su cabeza baja mientras pastaba en la escasa vegetación que lograba crecer en ese entorno hostil. El ciervo no notaba la presencia de Yevgeny, concentrado en alimentarse. Levantó lentamente su rifle cuidando de no hacer ruido. Su dedo descansaba suavemente en el gatillo. Apuntó con su respiración era constante, su dedo apretándose ligeramente en el gatillo mientras se preparaba para disparar. Pero antes de que pudiera disparar, un movimiento repentino captó su atención, algo grande y oscuro, moviéndose en el borde de su visión. Apenas tuvo tiempo de registrar qué era antes de que el oso estuviera sobre él, una mancha de pelaje y músculo mientras cargaba desde los árboles con una ferocidad que tomó a Yevgeny por sorpresa. El impacto fue brutal. La fuerza de la embestida del oso derribó a Yevgeny, enviándolo al suelo cubierto de nieve. El rifle voló de sus manos, aterrizando varios metros lejos. Inútil ahora mientras el oso descendía sobre él con toda la furia de un depredador que había encontrado a su presa. Yevgeny intentó levantarse, pero el oso era rápido y lo golpeó con fuerza, rasgando su ropa y cortando su carne. El dolor fue inmediato, una agonía punzante que recorrió el cuerpo de Yevgeny mientras las garras del oso le arañaban el pecho. Gritó, pero el sonido se perdió en la inmensidad del bosque, ahogado por el rugido del oso mientras atacaba con implacable ferocidad. Yevgeny luchaba y sus manos se aferraban a la nieve mientras intentaba arrastrarse lejos del oso, pero era inútil. El oso estaba sobre él de nuevo en un instante, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su hombro con una fuerza que rompió huesos. Los últimos momentos de Yevgeny fueron consumidos por dolor y sangre, el peso aplastante del oso presionando la vida fuera de su cuerpo. Podía sentir cómo su fuerza se desvanecía, mientras los dientes del oso desgarraban su carne. El sabor a hierro llenaba su boca. Mientras la oscuridad se cerraba, los pensamientos de Yevgeny se dirigían a la taiga. Siempre había sido un lugar de consuelo, pero ahora sería su tumba. El oso, al percibir su victoria, soltó a Yevgeny y se retiró, observando mientras el cazador yacía inmóvil en la nieve. Después de un momento desapareció entre los árboles, dejándolo solo en el barranco. Días después, otros cazadores encontraron su cuerpo sin vida. El rifle de Yevgeny seguía apretado en sus manos, un intento inútil de defenderse contra el poder de la naturaleza. Su muerte se propagó por la región, generando discusiones entre los cazadores sobre la necesidad de una mejor protección en el remoto desierto. La taiga era hermosa, pero la muerte de Yevgeny fue un recordatorio de los peligros que acechaban en su interior.